conjunto se produzcan hechos impensados hace 30 o 40 o 50 años atrás. El maestro ya no es el maestro, el profesor ya no es el profesor, sino, ¿y qué quiere ese tipo o esa tipa, nene? Y se van a la escuela a reclamarle al maestro, a reclamarle al profesor, cuando en realidad los roles se han dado vuelta. Digo estas cuestiones porque me parece que obviar esta realidad o negarla es también desconocer algunas de las causas de por qué estamos como estamos. Pero si nos remitimos a nuestra problemática, a la educación técnica como tal, tenemos un nuevo marco, tenemos una nueva situación política en el país que se ha dado por el impulso de las propias acciones de los actores, es decir, la sociedad, los empresarios que necesitan técnicos, el gobierno o los políticos que se dan cuenta que hay que haber una respuesta, y además un rol importantísimo que lo representan ustedes, quienes trabajan en las escuelas técnicas, que al fin se sienten como escuchados, más allá de que cada provincia tiene su realidad y su respuesta política. Lo importante es que ahora al menos se generó un marco diferente. ¿Cuál es el marco diferente? Tenemos la Ley de Educación Técnica Nacional. Acá se ha dicho hasta cansancio, una ley no facilita, no soluciona, no es Mandrake el mago, no es el hada buena, pero por lo menos tenemos un marco jurídico que nos contiene y nos dice por qué camino debemos retomar. Hay una etapa entre la sanción de la ley y posteriormente la creación del CONETIP, que es el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que es el espacio a nivel nacional donde cada uno de los sectores participan expresando su opinión y siguiendo de cerca un proceso de transformación que se instala desde el INE. Obviamente, después viene la relación con las provincias, y en la relación con las provincias aparece la participación que tengamos nosotros, los sindicatos, las asociaciones intermedias, los colegios profesionales, etc. En esta participación, yo diría que sería prudente, primero, recuperar el sentido de pertenencia a nuestras escuelas y a la educación técnica. Somos ni mejor ni peor que ninguna escuela argentina, pero somos distintos. Y ahí radica toda la esencia filosófica, cultural, de lo que significa ser un técnico, ya sea preparado para la labor, preparado para una profesión y aún preparado para la docencia, pero siempre en una concepción distinta. Y esto que parece muy simple hoy, parecía realmente retrógrado, nostálgico, romántico, sin sustento cuando hablábamos con amor de lo que era el Consejo Nacional de Educación Técnica, que contenía todas las escuelas del país. Por supuesto que el INE, por decirlo sinceramente, tampoco es la panacea, tampoco es el organismo perfecto, pero por lo menos es el ámbito donde nuestras cosas se tratan y donde cada provincia tiene por supuesto, la libertad de seguirlo o no, pero políticamente tenemos que trabajar para que en cada provincia se trabaje en consonancia. Alguien decía hoy en la charla que hubo a la tarde, a la mañana, mostrando algún cierto pesimismo, que cómo hacía, porque notaba que las cosas estaban mal, que íbamos para atrás. No es así. Yo dije en su momento, la cuota de optimismo que transmitimos desde estos congresos es la participación misma y lo que cada uno puede hacer en su sector según sea el ámbito donde trabaje. Otra herramienta aparte del INE, aparte del marco legal, es generar espacios, como decía en un principio. Estos espacios tienen que ser absolutamente pluralistas,
donde los sindicatos, los empresarios, las universidades, las organizaciones gubernamentales se constituyan para conversar estas cuestiones y después avanzar en propuestas políticas. Y quiero hacer una parte también en este borrador que he preparado respecto al ejercicio profesional que de alguna manera involucra también el tema. Miren, en esto, pese a que algunos no piensan como nosotros, que está bien, están en su derecho, saben lo que hay que tratar de concientizar tanto a profesores, a la sociedad, a las instituciones intermedias, que las escuelas técnicas, especialmente las escuelas de cuyos cursos egresan técnicos profesionales con responsabilidades civiles, difieren notablemente a otras especialidades porque precisamente tienen eso. Obtienen una matrícula, realizan un ejercicio profesional que tiene a su vez figuras tipificadas en el Código Civil y por supuesto penalidades en el Código Penal. De manera que alguien que se recibe y firma por un montaje en una fábrica, o firma por unos planos de una casa, o por un edificio de planta baja y 4 pisos altos, adquiere también una responsabilidad civil. Entonces no podíamos aceptar, cuando en su momento la Ley Federal de Educación tomó a todos por igual, creyó que estábamos todos en la misma bolsa y se olvidó de algo fundamental. Los técnicos profesionales tenemos responsabilidades civiles cuyo ejercicio lo controlan los colegios profesionales delegados del poder de policía por parte del Estado. Esa es la gran diferencia. Las escuelas agrotécnicas, otra base fundamental de nuestra formación o de nuestra integración como educación técnica, tienen a su vez particularidades en cada región de la provincia, incluso del país. Y las escuelas de educación técnica también lo tienen, porque no es lo mismo los requerimientos de técnicos en la zona cuyana, o en Tierra del Fuego, o en las provincias del litoral, o en las provincias centrales. Eso es cierto, pero lo que no se puede perder es la potestad de la nación para articular políticas centrales que, sin ser centralistas, al menos contengan, indiquen, marquen y den el rumbo para lo que las provincias tengan que hacer. Esto, considerándolo desde el punto de vista político, de todo lo que se dice ahora en cuanto al federalismo, distribuir los recursos, modificar la ley de coparticipación federal, establecer mayor autonomía de la provincia, pareciera ser a contrapelo de lo que dije recién. Sin embargo, hay cosas que son indelegables. Y las cosas que son indelegables son aquellas por obligación que tiene el Estado, la nación, en contenernos a todos, es precisamente preservar la unidad. En cuanto a los programas, en cuanto a las competencias e incumbencias de las carreras, y fundamentalmente a la libertad y movilidad que tiene que haber de todos los técnicos de todo el país. Quiero hacer una referencia muy breve respecto a competencias e incumbencias. Yo les dije al principio que si sería importante en nuestro país, cómo la vieron clara aquellos hombres de aquel entonces cuando establecieron que además de formar gente para el trabajo, que es muy necesario, por supuesto que sí, también se necesitan técnicos. Cuando esta Argentina tenía el sur absolutamente despoblado, o en el NOA no había nadie que quisiera ir, los caminos, los puertos, varios de los primeros aeródromos, en el sur ni hablar, obras ferroviarias, edificios, viviendas. También había, obviamente, escasez de ingenieros y arquitectos. ¿Saben quiénes asumían funciones y dirigían esos emprendimientos? Los técnicos. Si algo sirvió 40, 50 y 100 años,
¿Cómo nos va a servir ahora? Por supuesto, tampoco hay que negarse, tampoco hay que ser necio y creer que lo que se servía hace 100 años hoy puede servir. Si no le incorporamos a administración, informática, gestión, relaciones públicas, relaciones humanas, marketing, cómo venderse, y además no le incorporamos ese contenido humanista que debe tener cualquier objetivo de cualquier educación, estamos negando una realidad. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos permitir es que en aras de una transformación y de una modificación que muchas veces dictadas por especialistas muy respetables, se olvide lo esencial. Desviemos el eje de la cuestión, que es la formación técnica, científica, humanística, tecnológica y sobre todo humana. Si nosotros comparamos las distintas épocas, van a ver ustedes que siempre hay un denominador común. Esto lo digo, mire, con conocimiento, con ejemplos. He tenido la suerte por andar en estos espacios en algunos puntos del país y algunos países limítrofes. ¿Saben? Hay un denominador común. En malas y en buenas épocas, con mayor o menor medida, con una mejor o peor inserción económica, siempre han tenido facilidad de ubicarse nuestros muchachos de las escuelas de educación técnica. Y antes, no quiero hablar de mucho antes, antesito en todo caso, también se decía, no, yo a mi hija o a mi hijo no lo mando a una escuela industrial o a una escuela técnica porque es muy difícil, porque se estudia mucho matemáticas, porque se estudia análisis matemático, porque tiene que estudiar diseño y además están en doble turno de mañana y de tarde. Fíjense, esto que parece una tontería, cuánto encierra de cierto que es mentira cuando se dice que nuestras escuelas de educación técnica perdieron rigor académico por culpa de los maestros. No, señor. Si en algunos casos se perdió rigor académico, fue porque no llegaron a esas escuelas las facilidades políticas de los responsables de turno para dotarlos de los elementos que sí necesitaban para trabajar. Esta es la realidad. Ahora, si nosotros nos quedamos con ese pensamiento, si no sabemos buscar en las diferencias, las cosas que nos vinculan, las cosas que tenemos en común, las cosas que sirven para el objetivo final, es porque no nos damos cuenta que depende de nosotros. Las oportunidades llegan. Alguien dijo, guay del que no tenga sensibilidad para poder percibirla. Ese hombre viejo cuando lo dijo concienzudamente, de que en los momentos históricos hay que aprovecharlo. Y esta instancia, yo quiero transmitirle positivamente la fe y la esperanza que se puede, porque cuando miramos hacia atrás y tenemos como experiencia concreta las entrevistas con funcionarios, realmente daban ganas de volverse a su casa con la cabeza gacha, el bolsillo vacío, la panza vacía, todo vacío, pero el corazón seguía latiendo. Y hoy, después de